Cada persona que admiras es un vendedor oculto, porque vender no es intercambiar dinero, es intercambiar energía, confianza y visión. Todo lo que te inspira un libro, una marca, un líder o una idea fue primero una venta. Alguien supo transmitir su convicción con tanta fuerza que logró que otros creyeran en ella. Desde que nacemos, estamos vendiendo. Vendemos atención para recibir cariño. Vendemos esfuerzo para ganar oportunidades. Vendemos ideas para abrir puertas. Pero hay una diferencia entre quien vende por necesidad y quien vende por propósito. Uno sobrevive, el otro construye. El mundo cambia para quien entiende que vender no es manipular, sino servir con claridad. Que no se trata de empujar, sino de atraer con verdad. Que no gana quien grita más, sino quien comunica mejor su valor. Cuando aprendes a vender, ya no temes al rechazo, porque entiendes que cada no te acerca al siguiente sí. Ya no temes mostrarte, porque descubres que tu historia tiene poder. Ya no buscas convencer, porque tu autenticidad se vuelve magnética. Este audiolibro no está hecho para vendedores. Está hecho para personas que quieren aprender a moverse con poder en el mundo real. Para líderes, creadores, soñadores, emprendedores y para cualquiera que entienda que todo cambia cuando sabes vender. Prepárate, porque estás a punto de aprender el lenguaje universal del éxito. La venta consciente. Capítulo 1. La venta más difícil es contigo mismo. Antes de convencer a alguien, debes convencerte tú. La mayoría de las personas cree que vender comienza cuando se abre la boca. Pero la verdadera venta empieza mucho antes. Empieza dentro de la mente. Nadie puede vender lo que no cree, y nadie puede inspirar confianza si duda de sí mismo. Por eso, la primera venta, la más importante, es la que haces contigo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido compartir una idea, un proyecto o un sueño, pero tu propia voz interior te dijo, ¿y si no funciona? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no soy suficiente? Esa conversación interna, invisible para los demás, es la que define tu destino mucho más que cualquier cliente o entrevista. Napoleon Hill decía que el fracaso comienza en la mente mucho antes de manifestarse en los resultados. Y tenía razón. Porque vender no es solo una habilidad comercial, es una prueba de fe. Fe en lo que ofreces, en lo que representas y sobre todo, fe en ti. Antes de convencer a alguien, tienes que convencerte de que tu idea vale la pena, de que tu producto soluciona un problema real, de que tu historia merece ser escuchada. Y esa seguridad no se improvisa. Se construye repitiendo tu verdad hasta que tu mente la acepte como innegable. Hay una diferencia enorme entre decir «creo en mí» y demostrarlo. Decirlo es fácil. Demostrarlo es venderte con autenticidad. Un buen vendedor no memoriza argumentos. Proyecta certeza. Su tono, su postura, su mirada, todo en él transmite que sabe lo que ofrece. Porque la seguridad no se finge, se entrena. El error más común de quienes no logran vender es pensar que necesitan técnicas, pero ninguna técnica servirá si tu mente no está convencida. Puedes tener el mejor guión, el mejor producto o la mejor presentación. Pero si internamente te dices, no sé si valgo tanto, no sé si estoy listo, no sé si merezco ganar, el otro lo siente. La energía no miente. Grant Cardone lo explica con brutal honestidad. Si no estás vendido tú mismo, nadie más lo estará. Esa frase resume toda la psicología de la venta. La autoconfianza no es arrogancia, es coherencia emocional. Significa que lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados. Mira los ejemplos de las personas más influyentes del mundo.
No importa su industria. Desde empresarios hasta artistas, todos tienen algo en común. Se vendieron su visión antes de venderla al mundo. Howard Schultz creyó en Starbucks cuando era solo una cafetería de barrio. Estaba tan convencido de la experiencia que quería crear que no solo vendía café, vendía pertenencia. Lo mismo sucede contigo. Si no te convences de lo que puedes ofrecer, el mundo no lo comprará. Si no crees en tu talento, nadie lo verá. Si no defiendes tu idea, nadie la escuchará. Porque en la vida, todo empieza con una venta interna. Aquí tienes un ejercicio que puede cambiarlo todo. Durante una semana, escribe cada mañana una frase que te recuerde tu propio valor. Puede ser tan simple como: mi voz vale, mi historia transforma, mi idea importa, léela en voz alta y mírate al espejo mientras lo haces. Al principio te parecerá extraño, pero en pocos días notarás algo distinto. Tu tono cambia, tu cuerpo se endereza, tus palabras pesan más. No es magia. Es neurocondicionamiento. Tu mente empieza a aceptar lo que repites con emoción. Y cuando crees de verdad en lo que dices, los demás también lo creen. Venderte a ti mismo no es presumir. Es honrar lo que has vivido. Es decirle al mundo: esto soy, esto aprendí, esto ofrezco. Y esa es la forma más poderosa de abrir cualquier puerta. Así que recuerda, la próxima vez que dudes antes de hablar de tu proyecto, tu talento o tu producto, pregúntate: ¿estoy vendido conmigo mismo? Porque si la respuesta es no, todo lo demás se caerá. Pero si la respuesta es sí, nada ni nadie podrá detenerte. En el próximo capítulo descubrirás cómo la conexión emocional se convierte en el puente invisible entre tú y cualquier persona. Porque después de creer en ti, el siguiente paso es lograr que los demás también lo sientan. Capítulo 2. El poder de la conexión. Nadie compra a quien no confía. Hay una regla silenciosa en el mundo de las ventas y en la vida. La gente no compra productos, compra personas. No compra lo que haces, compra cómo la haces sentir. Y eso se llama conexión. Puedes tener el mejor precio, la mejor marca, la mejor estrategia, pero si no sabes conectar, estás vendiendo en un idioma que el otro no entiende. Dale Carnegie decía: haz sentir importante al otro, y te seguirá. Esa frase tiene casi un siglo, pero sigue siendo una de las verdades más poderosas jamás escritas. Porque mientras muchos se obsesionan con hablar, los verdaderos influyentes se concentran en escuchar y entender. Piénsalo, cuando alguien te escucha con atención, no solo te oye, te valida, te hace sentir que existes. Esa sensación genera confianza, y la confianza abre cualquier puerta. En cambio, cuando alguien habla solo de sí mismo, el otro se desconecta, porque siente que no le interesa. El mejor vendedor no es el que habla mejor, es el que sabe hacer que el otro hable. Y esto no se logra con frases aprendidas, sino con presencia. Estar ahí, observar, hacer preguntas sinceras y permitir que la otra persona se sienta comprendida. Un ejemplo claro de esto es Carlos Slim Helú. Muchos lo conocen como uno de los hombres más ricos del mundo, pero pocos entienden por qué. Su éxito no se construyó solo en los números. Se construyó en la forma en que él aprendió a conectar con la gente adecuada. Slim nunca fue un vendedor agresivo. Era un observador silencioso. Mientras otros hablaban, él escuchaba. Mientras otros presumían, él tomaba nota. Su poder estaba en su calma, en su capacidad de entender qué movía a los demás antes de ofrecer algo. Y es que en las ventas, la conexión no es suerte, es estrategia emocional. Cuando logras que el otro sienta que lo entiendes, que su necesidad es importante para ti, se activa lo que los psicólogos llaman empatía recíproca.
Es un reflejo natural del cerebro que nos impulsa a confiar en quien nos comprende. Esa es la diferencia entre vender y conectar. El vendedor común busca cerrar una venta. El vendedor consciente busca abrir una relación. Y una relación solo se construye desde la autenticidad. Si finges, el otro lo nota. Si exageras, el otro se aleja. Pero si eres genuino, si hablas con verdad y escuchas con respeto, el otro se queda. Aquí hay algo que debes grabarte. La conexión no se improvisa, se prepara. Antes de hablar con alguien importante, investiga quién es, qué le interesa, qué valora. Entra en su mundo antes de invitarlo al tuyo. Si logras mostrar interés real, la confianza aparece sola. Por ejemplo, María Asunción Aramburu Zavala, una de las empresarias más admiradas de México, no se impuso en la industria cervecera porque gritara más fuerte, sino porque entendió cómo conectar con cada socio, cada mercado y cada empleado. En sus entrevistas habla de algo clave. La confianza no se compra, se gana con consistencia. Su influencia no se basó en vender cervezas, sino en vender una visión sólida, humana y moderna. Y ese es el punto central. La venta es una extensión de tu humanidad. Si conectas desde el interés genuino, no necesitas forzar nada. Si te enfocas en comprender, las palabras correctas aparecen solas. Aquí tienes una estrategia práctica que cambiará tu forma de hablar con cualquiera. Cada vez que converses con alguien, haz 3 preguntas antes de hablar de ti. 3 preguntas que empiecen por ¿qué?, ¿cómo? O ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué te inspiró a hacer lo que haces? ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? ¿Por qué este tema es tan importante para ti? Esas preguntas abren el alma del otro. Te permiten ver más allá del rol o del título. Y ahí empieza la verdadera venta, cuando logras que el otro sienta que lo ves. Recuerda esto. Las personas olvidarán tus argumentos, tus cifras o tus promesas, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y si logras que alguien se sienta comprendido, valorado y escuchado, habrás vendido lo más importante: confianza. En el próximo capítulo, descubrirás por qué la energía que proyectas vende más que tus palabras y cómo prepararte mental y emocionalmente para transmitir seguridad, entusiasmo y magnetismo en cada interacción. Capítulo 3. La energía vende más que el producto. La gente compra tu energía antes que tu oferta. En cada interacción humana hay algo invisible que decide antes que la lógica. Tu energía. Puedes tener el mejor argumento, el mejor producto, el mejor currículum, pero si tu energía transmite duda, cansancio o apatía, el otro lo siente y se desconecta sin saber por qué. En cambio, una persona que proyecta entusiasmo, convicción y alegría genuina atrae sin tener que insistir. Vender no es solo hablar, es transmitir una frecuencia. Es comunicar lo que sientes antes de lo que dices. Todos tenemos un campo emocional que se percibe, aunque no se vea. Cuando entras a una habitación y alguien te cae bien sin razón aparente, lo que percibes no es su ropa ni sus palabras, es su energía. Y eso mismo sucede en cada venta, en cada negociación, en cada entrevista. Por eso los grandes vendedores no son los que tienen más talento, sino los que cuidan más su estado interno. Saben que antes de salir a influir, deben elevar su energía. Que si están tensos o frustrados, deben equilibrarse antes de hablar. Porque nadie quiere comprar ansiedad. Nadie quiere seguir a alguien que no transmite calma o entusiasmo. En México hay un ejemplo brillante de esto. Arturo Elías Ayub, empresario e inversionista reconocido, tiene una presencia magnética que no viene de la arrogancia, sino de su energía positiva. Quienes lo han visto negociar o hablar en público notan algo claro.
transmite confianza sin esfuerzo. Escucha con una sonrisa, responde con claridad, y su tono proyecta seguridad y empatía. Esa energía genera apertura inmediata. No vende gritando, vende conectando. Su éxito no se explica solo por sus decisiones financieras, sino por la energía emocional que proyecta cuando comunica. Y esto no es casualidad. En la neurociencia se ha demostrado que las emociones se contagian. Las neuronas espejo del cerebro replican el estado emocional del otro sin que nos demos cuenta. Si llegas a una reunión tenso, los demás se tensan. Si llegas con serenidad y entusiasmo, los demás lo sienten también. En otras palabras, tu estado interno se convierte en tu estrategia de venta más poderosa. Otro ejemplo fascinante es el de Lorena Ochoa, la golfista mexicana que se convirtió en la número 1 del mundo. Aunque no se dedicaba a las ventas tradicionales, vendía algo incluso más valioso: una emoción. Su serenidad bajo presión, su humildad y su disciplina inspiraron a millones. Cada vez que hablaba en público o patrocinaba una marca, lo hacía desde una energía limpia y auténtica. Su éxito no provenía solo de los golpes perfectos, sino de la energía que transmitía cada vez que aparecía ante la gente. Y aquí está la lección. No necesitas fingir entusiasmo. Necesitas preparar tu energía antes de cualquier interacción importante. Un ritual tan simple como respirar profundamente durante 2 minutos, visualizar el resultado que deseas y sonreír genuinamente puede cambiarlo todo. Tu cuerpo envía señales de calma al cerebro y tu voz adopta un tono magnético. Los mejores líderes lo saben. Antes de entrar a una reunión, se alinean. No revisan solo sus cifras, revisan su estado interno, porque saben que el tono correcto puede cerrar una venta que las palabras no podrían. Piensa en una situación común. 2 personas ofrecen el mismo producto. Una lo hace con prisa, mirando el reloj, hablando rápido, proyectando cansancio. La otra lo hace con entusiasmo, con presencia, mirando a los ojos, transmitiendo seguridad. ¿A quién le comprarías? Exactamente. No compramos objetos, compramos emociones, y eso también aplica en la vida personal. Si hablas con energía de víctima, nadie te tomará en serio. Si hablas con energía de creador, la gente te seguirá. Tu voz puede ser una herramienta de poder o una cadena de debilidad. Tú decides cómo usarla. La energía no se improvisa, se entrena. Empieza por observar cómo hablas cuando te sientes inspirado y cómo hablas cuando estás frustrado. Grábate si es necesario. Notarás que el ritmo, el tono y la mirada cambian por completo. Luego, aprende a inducir ese estado inspirador antes de cada interacción importante. Un método simple para hacerlo es el siguiente. Respira profundo 3 veces. Recuerda un momento en el que te sentiste imparable. Conecta esa sensación con lo que estás por hacer. Cuando repites este proceso, estás programando tu cuerpo para vibrar en alto. Y una persona con energía alta se vuelve irresistible. Así lo explicó Carlos Bremer, otro gran empresario mexicano, fundador de Value Grupo Financiero. En múltiples entrevistas ha dicho que su éxito no vino de saber vender, sino de disfrutar vender. Que cuando amas lo que haces, la energía se nota. Él mismo afirma: la gente me compra la emoción antes que el producto. Esa frase resume todo este capítulo. Tu energía no solo comunica, persuade. No solo informa, transforma. Puedes aprender 1000 técnicas de ventas, pero si tu energía está baja, nada funcionará. En cambio, si tu energía vibra en coherencia, tu presencia se vuelve magnética. Así que antes de vender, pregúntate: ¿qué energía estoy transmitiendo? ¿Entusiasmo o cansancio?
certeza o duda, pasión o miedo. Porque en la vida, los demás siempre compran primero tu energía y solo después tu producto. En el próximo capítulo descubrirás el arte de preguntar y por qué los mejores vendedores del mundo lo conocen y lo usan diariamente. Capítulo 4. El arte de preguntar. El secreto no está en hablar, está en saber preguntar. Antes de aprender a vender, debes aprender a preguntar. Porque las ventas no se ganan con argumentos, se ganan con curiosidad. El verdadero poder de un vendedor no está en su capacidad para hablar, sino en su habilidad para escuchar de forma estratégica. Y escuchar con estrategia significa hacer preguntas que abran puertas en la mente del otro, sin que se dé cuenta. Chris Voss, exagente del FBI y autor de Never Split the Difference, enseñó algo que cambió el mundo de las negociaciones. Quien hace las preguntas controla la conversación. Porque cada pregunta bien formulada obliga al otro a pensar. Y cuando alguien piensa contigo, deja de verte como un vendedor y empieza a verte como un aliado. El error más común en las ventas es hablar demasiado. Creemos que convencer es llenar el silencio, cuando en realidad la persuasión se construye, dejando espacio para que el otro hable. Las mejores ventas no se cierran con discursos, se cierran con silencios inteligentes. Imagina esto. Entras a una reunión y en lugar de lanzar tu presentación, comienzas con una pregunta poderosa. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento con tu negocio? O, ¿qué cambiaría tu vida si este problema desapareciera mañana? Esa pregunta detiene la mente del cliente. Lo obliga a mirar hacia adentro. Y ahí es donde empieza el verdadero proceso de influencia. El poder de preguntar radica en que activa el principio de reciprocidad psicológica. Si tú escuchas con atención, el otro siente el deseo natural de devolverte esa atención. Es como si abrieras una puerta invisible a la confianza. Un ejemplo real de esto en México lo vemos en Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo. Cuando construía su imperio, una de sus habilidades más admiradas era su manera de preguntar a sus empleados. Nunca asumía que sabía todo. Preguntaba con humildad: ¿qué piensan ustedes que podríamos mejorar? ¿Qué siente el consumidor cuando prueba este producto? Esa actitud le permitía descubrir información que ningún reporte podía mostrarle. Su éxito no vino solo del pan. Vino de su curiosidad constante. Preguntar no te hace débil, te hace sabio. Cada pregunta es una linterna que ilumina rincones de la mente del otro que él mismo no había visto. Y cuando logras que alguien se escuche a sí mismo mientras responde, el vínculo emocional se fortalece. Aquí entra una herramienta poderosa: las preguntas espejo. Chris Voss las llama así porque reflejan las últimas palabras del otro para mantener la conversación fluyendo sin presión. Si alguien dice, «El problema es que no tenemos tiempo», tú respondes, «¿No tienen tiempo?». Esa simple repetición lo invita a explicar más, sin que sienta que lo estás interrogando. Es elegante, sutil y extremadamente efectiva. Los mejores vendedores no presionan, profundizan, no empujan, invitan, no discuten, descubren. Cada pregunta abre una nueva capa de la verdad. Otro ejemplo claro de la magia de preguntar lo encontramos en Daniel Servitje, actual CEO de Bimbo, quien heredó esa misma filosofía de su padre. En una entrevista dijo: «En esta empresa aprendemos más de lo que preguntamos que de lo que afirmamos. Esa mentalidad ha permitido que una marca mexicana se convierta en una de las más queridas del mundo». Y esto aplica también en la vida personal. Si quieres mejorar tus relaciones, tus ventas o tu liderazgo,
aprende a hacer preguntas que comiencen con ¿qué? O ¿cómo? En lugar de ¿por qué? Porque el por qué activa la defensa, mientras que el qué y el cómo abren la mente. No digas, ¿por qué no compraste? Di, ¿qué te detuvo en tu decisión? No digas, ¿por qué no confías en mí? Di, ¿qué puedo hacer para que te sientas más seguro? Cambia el por qué por el qué y verás cómo cambia todo. La psicología moderna lo confirma. Cuando haces buenas preguntas, liberas dopamina en el cerebro del otro. Es decir, siente placer por pensar contigo. Y eso convierte una conversación comercial en una experiencia emocional. Si quieres poner esto en práctica, aquí tienes una estrategia simple en 3 pasos. Abre con una pregunta emocional que despierte reflexión. ¿Qué te motivó a iniciar este proyecto? Continúa con una pregunta de contraste que invite a imaginar una mejora. ¿Cómo sería si lográramos resolver eso juntos? Cierra con una pregunta de compromiso. ¿Qué sería un primer paso razonable para avanzar hoy? Esa secuencia transforma una conversación común en un cierre natural. No estás vendiendo, estás guiando. No estás presionando. Estás ayudando al otro a encontrar su propio sí. Y aquí viene una verdad que diferencia a los grandes de los mediocres. Los grandes no buscan tener la razón, buscan comprensión. No necesitan brillar, necesitan descubrir. Por eso, el mejor consejo que puedes recordar es este. Cada respuesta que escuchas es un mapa. Te muestra exactamente qué necesita la otra persona para confiar. Y una vez que lo sabes, ya no tienes que forzar la venta, solo acompañar el proceso. Así que la próxima vez que quieras convencer a alguien, recuerda, no te prepares para hablar, prepárate para preguntar. Porque quien domina el arte de la pregunta, nunca tiene que rogar por una venta. En el próximo capítulo descubrirás cómo tu historia personal puede ser la herramienta más poderosa de persuasión, y cómo los grandes vendedores del mundo no venden productos, sino relatos que transforman emociones y crean conexión instantánea. Capítulo 5. La historia que vende. La narrativa es la herramienta más poderosa de influencia. El cerebro humano no recuerda datos, recuerda historias. No recordamos la cifra exacta de una conversación, pero sí recordamos cómo alguien nos hizo sentir. Por eso las marcas, los líderes y los grandes vendedores no solo venden productos, venden emociones encapsuladas en relatos. Si dominas tu historia, no tendrás que rogar por atención. El mundo querrá escucharla. Donald Miller, autor del método StoryBrand, lo dice con precisión. Las empresas que confunden, pierden, las que cuentan historias, conquistan. Pero no se trata de inventar una historia perfecta. Se trata de entender tu propia historia y usarla como una herramienta de conexión real. La gente no quiere escuchar que eres exitoso, quiere saber qué te costó serlo. No quiere oír tus logros, quiere verse reflejada en tus heridas. Tu historia no debe posicionarte como el héroe, sino como la prueba viviente de que el héroe que escucha también puede lograrlo. Esa es la diferencia entre vender desde el ego o vender desde la verdad. Un ejemplo poderoso en México es el de Carlos Bremer, el empresario regiomontano que se convirtió en símbolo de inspiración para miles de emprendedores. Su historia no comenzó con riqueza, sino con curiosidad. De joven vendía dulces y organizaba rifas para ayudar a su escuela. Aprendió que la venta no era convencer, era compartir entusiasmo. Cuando más adelante creó Value Grupo Financiero, su narrativa no fue «soy el experto en inversiones», fue «soy el hombre que cree en los sueños de otros». Esa historia movió emociones, generó lealtad y multiplicó oportunidades.
Cada historia poderosa tiene 3 elementos: el héroe, el conflicto y la transformación. El héroe no eres tú, es tu cliente, tu oyente o la persona que deseas influir. Tu papel es el del guía, el que muestra el camino. El conflicto es el obstáculo que todos enfrentamos: la duda, el miedo, la falta de recursos, la frustración. Y la transformación es la promesa: lo que puede suceder si esa persona confía y da el siguiente paso. Por eso, cuando hables de lo que haces, no digas «vendo seguros». Di «ayudo a las personas a dormir tranquilas, sabiendo que su familia estará bien pase lo que pase». No digas «vendo cursos». Di «enseño a las personas a volver a creer en su capacidad de crecer». La historia siempre debe ser humana, no técnica. Contar tu historia no significa dramatizar, significa mostrar evolución. Habla de tus comienzos, de tus fracasos, de las veces que pensaste en rendirte. Porque las personas no se conectan con la perfección, se conectan con la verdad. Si cuentas tu historia con honestidad, te conviertes en espejo para quien te escucha. Y aquí viene la clave práctica. Para construir tu historia de venta, sigue esta estructura sencilla. Inicio. Presenta el momento en el que no sabías cómo hacerlo. Conflicto. Describe el desafío que casi te hizo rendirte. Transformación. Explica qué aprendiste y cómo eso puede ayudar a los demás. Por ejemplo, hace algunos años no sabía cómo vender mi idea. Sentía miedo de hablar con desconocidos, pero descubrí que la clave no era hablar más, sino escuchar mejor. Y cuando lo hice, todo cambió. Ahora ayudo a otros a superar ese mismo miedo. Eso es más poderoso que cualquier discurso de ventas. Y lo mejor es que esta técnica no solo sirve para vender productos, sirve para influir, liderar, inspirar o incluso sanar. Cada vez que cuentas tu historia desde la autenticidad, liberas poder. Tu voz deja de sonar vacía y comienza a tener propósito. En una charla, Ricardo Salinas Pliego dijo algo que vale oro. La gente cree que tener dinero da poder, pero el verdadero poder es la capacidad de influir en otros para que crean en sí mismos su historia personal, marcada por caídas y recuperaciones. Conecta porque es humana, no porque sea perfecta. Y ese es el mensaje de este capítulo. Tu historia es tu estrategia. No busques sonar como nadie más. No trates de parecer exitoso. Cuenta tu verdad con convicción. Si lo haces, no tendrás que vender. Tu historia venderá por ti. Recuerda esto. El mundo no sigue a los más inteligentes. Sigue a los más auténticos. Y la autenticidad se transmite en 3 pasos: verdad, vulnerabilidad y valor. Si compartes algo verdadero, si muestras lo que aprendiste del dolor, y si eso deja valor en quien te escucha, habrás dominado el arte de vender con el alma. En el próximo capítulo descubrirás cómo entender la mente del comprador y cómo aplicar los principios psicológicos de la persuasión moderna para que tus palabras despierten deseo, confianza y acción inmediata. Capítulo 6. La mente del comprador. Entiende cómo piensa quien tienes enfrente. Si pudieras leer la mente de tus clientes, tus ventas se multiplicarían por 10. Pero no necesitas poderes mentales. Solo necesitas entender cómo funciona el cerebro humano cuando toma decisiones. La mayoría de las personas cree que compra por lógica, cuando en realidad compra por emoción y justifica con lógica después. El cerebro decide con el corazón y luego busca una razón para no sentirse culpable. Robert Cialdini, uno de los psicólogos más influyentes del mundo, lo explicó en su obra Influence. Las personas no piensan para actuar, actúan y luego piensan. Por eso, si intentas convencer con argumentos racionales, vas tarde. Primero debes despertar una emoción.
La mente del comprador está dominada por 6 principios universales de persuasión: reciprocidad, prueba social, autoridad, escasez, compromiso y agrado. Entender estos 6 principios te permite abrir cualquier puerta, sin empujarla. El primero es la reciprocidad. La gente siente la necesidad natural de devolver lo que recibe. Si das valor antes de pedir algo, activas ese reflejo inconsciente. Por eso, los mejores vendedores ofrecen ayuda, conocimiento o beneficios antes de hablar de precios. En México, Arturo Elías Ayub lo aplica con maestría. En sus conferencias siempre entrega valor gratuito, consejos, historias y enseñanzas. Y eso crea una conexión que luego se traduce en confianza y oportunidades. No vende, inspira gratitud. Y la gratitud vende sola. El segundo principio es la prueba social. Cuando no sabemos qué decidir, imitamos lo que otros eligieron. Por eso los testimonios, las recomendaciones y las historias de éxito son herramientas tan poderosas. El cerebro interpreta que, si muchos lo eligen, debe ser seguro. Un ejemplo claro es Grupo Modelo, que no solo vende cerveza. Vende la validación social de compartir un momento. Su publicidad no habla de ingredientes, habla de unión, de amistad, de comunidad. En pocas palabras, no compras cerveza, compras pertenencia. El tercer principio es la autoridad. La gente confía más en quienes percibe como expertos. Pero autoridad no es arrogancia, es coherencia. En México, Martha de Bail es un ejemplo perfecto de autoridad comunicativa. No necesita convencerte de que sabe. Su preparación, su presencia y su dominio del tema generan respeto automático. Cada palabra suya transmite credibilidad. Eso es autoridad emocional. Demostrar sin presumir. El cuarto principio es la escasez. Lo que es limitado se percibe más valioso. Cuando el comprador siente que puede perder una oportunidad, su cerebro libera adrenalina. Y eso impulsa la acción. Pero ojo, la escasez falsa genera desconfianza. La clave está en comunicar la verdad con urgencia emocional. Este precio es exclusivo por tiempo limitado. Solo funciona si es real. En las tiendas de lujo mexicanas, como Palacio de Hierro, dominan este arte. No venden productos, venden exclusividad. El quinto principio es el compromiso. Una vez que alguien se involucra con una idea, su cerebro busca mantener coherencia con ella. Por eso los grandes vendedores hacen que el cliente diga pequeños sí antes del sí final. Cada microacuerdo es un paso hacia el cierre. Por ejemplo, un agente inmobiliario que pregunta: ¿te imaginas desayunando en esta terraza? Está creando una microdecisión emocional que prepara el terreno para la decisión grande. Y el sexto principio es el agrado. Compramos a quienes nos agradan. Pero no se trata de fingir simpatía. Se trata de conectar desde lo humano. Escuchar con atención, recordar detalles, mostrar empatía genuina. Un ejemplo magistral es el de Carlos Slim Domit, quien heredó el legado de su padre sin copiar su estilo. Su enfoque es humano, cercano, calmado. No busca impresionar, busca conectar. Y eso lo ha convertido en un negociador respetado en múltiples industrias. Ahora, ¿cómo aplicas todo esto? Antes de cualquier venta, pregúntate: ¿qué emoción quiero despertar? Busca un punto de reciprocidad real, algo que puedas dar sin esperar nada. Usa ejemplos de prueba social, historias, casos o resultados. Muestra autoridad sin rigidez. Habla con calma, pero con certeza. Si existe escasez real, comunícala con integridad. Mantén el compromiso vivo con pequeñas confirmaciones y, sobre todo, sé agradable. No por estrategia, sino por naturaleza. La mente del comprador no es un enemigo que debas conquistar.
Es un espejo que debes comprender. Cuando entiendes lo que siente, dejas de vender y comienzas a acompañar. La gente no quiere comprar, quiere sentirse comprendida. Y quien logra eso, gana sin presión. En México, Lorena Ochoa lo resumió sin hablar de negocios. El éxito llega cuando haces lo que amas y lo haces con el corazón. Esa frase aplica a cualquier venta, porque el comprador no quiere que le vendan, quiere sentir que tú crees en lo que le ofreces. Así que recuerda esto: no vendas productos, vende certezas, no vendas beneficios, vende emociones, no vendas ideas, vende experiencias. Si logras entender cómo piensa tu cliente, habrás ganado antes de hablar. En el próximo capítulo descubrirás cómo vender sin vender, cómo crear magnetismo sin presionar y cómo los grandes influyentes del mundo logran atraer sin perseguir. Porque cuando tu propósito es claro, la gente viene sola. Capítulo 7. ¿Cómo vender sin vender? La venta invisible es la más poderosa. El vendedor promedio busca convencer. El vendedor extraordinario busca atraer. Y la diferencia entre ambos no está en la técnica, sino en la energía. Cuando intentas empujar una venta, el otro se defiende. Cuando creas atracción, el otro se acerca por voluntad propia. Esa es la esencia de vender, sin vender. Simon Sinek lo explica con una frase que vale oro. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. La venta invisible comienza con propósito. Si sabes exactamente por qué haces lo que haces, tu mensaje se vuelve magnético. Las personas no siguen productos, siguen causas. No escuchan discursos, escuchan convicciones. Vender sin vender significa comprender que la influencia auténtica no se impone, se irradia. La energía de quien ama lo que ofrece es más poderosa que cualquier argumento de cierre. Por eso, los mejores vendedores del mundo no parecen vendedores. Parecen guías. Hablan poco, escuchan mucho, y cuando hablan, sus palabras tienen peso. Un ejemplo inspirador en México es Emilio Azcárraga Gian, expresidente de Televisa. Durante años entendió que vender entretenimiento no era vender programas, era vender emociones colectivas. Su visión fue simple pero profunda: conectar con lo que la gente siente, no con lo que consume. Esa comprensión lo llevó a transformar una industria. No vendía televisión, vendía pertenencia. No empujaba productos, creaba experiencias que la gente quería ser parte. La venta invisible se basa en 3 leyes: autenticidad, utilidad y magnetismo. La primera, autenticidad, porque el ser humano detecta la falsedad más rápido que cualquier otra cosa. La confianza no se compra, se percibe. Cuando eres transparente, cuando hablas desde la verdad, el cliente lo siente. No necesita leer un contrato para confiar. Siente que estás ahí para ayudar, no para aprovecharte. La segunda, utilidad. En un mundo saturado de promesas vacías, la verdadera diferencia está en servir. Si lo que ofreces realmente ayuda a resolver un problema, no tienes que gritarlo. El valor se nota sin exagerar. Ricardo Peralta, cofundador de la marca mexicana RappiPay, lo entendió así. No intentó convencer a la gente de usar su servicio. Simplemente resolvió un dolor. Hacer más simple lo complicado. Creó utilidad real, y la utilidad crea lealtad. Y la tercera ley es el magnetismo. El magnetismo surge cuando lo que haces vibra con coherencia. Tus palabras, tus acciones y tu energía están alineadas. Cuando hablas con pasión genuina, cuando no temes compartir tu propósito, la gente te busca. Es el mismo principio que aplica un buen líder, un buen maestro o un buen amigo. No necesitan perseguir, atraen naturalmente porque su presencia transmite algo que otros desean tener. Vender sin vender también significa dominar el silencio. El silencio es la herramienta más poderosa de persuasión.
Cuando haces una propuesta, no llenes el vacío con más palabras. Espera. Deja que el otro piense, que imagine, que sienta. Ese instante es donde ocurre la verdadera decisión. El silencio crea espacio. Y en ese espacio, el cliente ve su propio deseo reflejado. La psicología lo confirma. Cuando alguien siente que decide por sí mismo, su compromiso se multiplica. Nadie quiere ser convencido. Todos queremos elegir. Por eso la venta invisible no fuerza, guía. Aquí tienes una estrategia práctica para aplicarlo. Prepara tu energía antes de hablar. Respira profundo. Recuerda por qué haces lo que haces y visualiza que tu mensaje ayuda, no persuade. Haz preguntas que abran espacio. ¿Qué te gustaría lograr con esto? ¿Es más poderoso que ¿quieres comprarlo? Ofrece sin urgencia. Te comparto esta información para cuando lo consideres. Genera más confianza que esta oferta se acaba hoy. Cierra con coherencia emocional. No digas, te lo recomiendo porque me conviene. Di, te lo recomiendo porque sé que puede ayudarte. El mejor ejemplo de venta invisible en México es Daniel Lubetzky, fundador de Kind, la empresa de barras nutritivas. Nació en México, hijo de sobrevivientes del Holocausto, y su propósito siempre fue unir la rentabilidad con la bondad. Su marca no decía, somos saludables, decía, sé Kind. Su propósito era tan claro que la gente no compraba barras, compraba una filosofía. Eso es vender sin vender, cuando el mensaje trasciende el producto. La venta invisible también se aplica en la vida. No intentes impresionar a las personas. Deja que tu autenticidad lo haga. No trates de demostrar tu valor. Deja que tus acciones lo reflejen. La gente siente cuando alguien habla desde el alma. Y aquí va una verdad simple, pero transformadora. El magnetismo no se crea, se descubre. Todos tenemos algo que nos hace únicos. Cuando lo encuentras, no necesitas empujar. Solo necesitas brillar. Así que recuerda, no vendas para ganar. Sirve para transformar. No busques clientes. Busca relaciones. No busques cerrar ventas. Busca abrir caminos. Porque cuando ayudas de verdad, el dinero se convierte en consecuencia, no en objetivo. En el próximo capítulo descubrirás cómo el rechazo puede convertirse en tu mejor maestro y cómo cada no que escuchas no es un obstáculo, sino un paso invisible hacia el sí, que cambiará tu vida. Capítulo 8. El rechazo como maestro. Cada no te entrena para el siguiente sí. Hay algo que casi nadie te dice cuando comienzas a vender, y es que el rechazo no es un castigo. Es parte del entrenamiento. Los grandes vendedores, los líderes, los artistas y los emprendedores que hoy admiras escucharon más no de los que podrías imaginar. Pero aprendieron algo esencial. El rechazo no es el final. Es una señal. Te dice dónde mejorar, qué ajustar y qué fortaleza aún no has desarrollado. El miedo al no paraliza más sueños que el fracaso mismo. Muchas personas no fracasan por intentarlo y fallar. Fracasan por ni siquiera atreverse. Pero los que realmente crecen entienden que cada no encierra una lección. Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, decía que incluso en el dolor existe propósito, y en las ventas, el rechazo es el maestro que te enseña el sentido de la resiliencia. Piénsalo. Cada vez que alguien te dice no, no está rechazando tu valor. Está expresando su miedo, su duda o su momento. El no siempre significa nunca. Muchas veces significa aún no. Y el vendedor sabio lo sabe. Un ejemplo poderoso es el de Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo. Cuando comenzó,
La idea de producir pan industrializado parecía una locura en México. Nadie confiaba en que el público preferiría un pan empacado frente al pan tradicional de las panaderías. Le dijeron que no una y otra vez, que su idea no funcionaría, que la gente no lo compraría. Pero Lorenzo no vio rechazo, vio oportunidad. Cada crítica lo hizo mejorar su producto, su proceso y su visión. El resultado: una de las empresas más queridas y exitosas del mundo. Esa es la esencia del rechazo como maestro: aprender a escuchar sin rendirse. Cada no te dice algo si sabes interpretarlo. ¿Fue un no por falta de confianza? Entonces trabaja tu credibilidad. ¿Fue un no por falta de necesidad? Entonces mejora tu propuesta. ¿Fue un no por mala comunicación? Entonces afina tu mensaje. El no es una brújula disfrazada. Mel Robbins, autora de The 5-Segundo Rule, enseña que la acción vence al miedo. Si después de cada rechazo vuelves a intentarlo antes de que el miedo te paralice, tu cerebro se entrena para resistir. Lo mismo que ocurre con un músculo cuando lo ejercitas. Cada negativa fortalece tu capacidad de soportar presión. El vendedor emocionalmente inteligente no se quiebra con el rechazo, lo transforma. Y no solo en los negocios, sino en la vida. Piensa en Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147, una plataforma que impulsa mujeres emprendedoras. Cuando buscó inversionistas para su proyecto, escuchó no más veces de las que podría contar. Pero entendió que el no era personal. Era un filtro. Y cada negativa la ayudó a refinar su propuesta hasta que alguien dijo sí. Hoy, su empresa ha formado a miles de mujeres y demostrado que el rechazo no te derrota, te define. Por eso, una de las estrategias más poderosas que puedes aplicar se llama contabiliza los no. Consiste en cambiar tu relación con el rechazo. En lugar de medir tu éxito por cuántos sí consigues, mídelo por cuántos no eres capaz de enfrentar sin rendirte. Si logras 10 rechazos al día, significa que te estás moviendo, que estás en el campo de batalla. Y tarde o temprano, uno de esos no se convertirá en el sí que cambiará tu vida. El rechazo es un espejo. Refleja tu nivel de fe en ti mismo. Cuando tu autoestima depende de la aprobación externa, cada negativa te rompe. Pero cuando tu seguridad proviene de tu propósito, los no se vuelven insignificantes. Como decía Jim Rohn, no te tomes el rechazo como algo personal, simplemente sigue buscando a las personas correctas. El rechazo también te enseña humildad. Te recuerda que no controlas el resultado, pero sí el intento. Te entrena para actuar sin apego, para dar lo mejor sin exigir garantías. Esa mentalidad te libera del miedo y te coloca en el 1% que realmente persiste. Aquí tienes una práctica simple pero transformadora. Cada vez que recibas un no, anótalo. Escribe la razón. Analiza qué puedes aprender y sigue. Si haces esto durante 30 días, descubrirás algo fascinante. Los rechazos duelen menos, y tus habilidades crecen más. El rechazo, cuando lo entiendes, se vuelve combustible. Cada no que aceptas sin rendirte te acerca al sí más grande de tu vida. Así que no huyas de ellos, búscalos, porque los que temen al no terminan viviendo en el nunca. Y recuerda, el que persiste siempre vence al que duda, porque al final, el éxito no se mide por los sí que recibes, sino por los no que superas. En el próximo capítulo descubrirás cómo la venta es mucho más que dinero. Es liderazgo, y cómo los verdaderos vendedores no cierran transacciones, sino que abren visiones. Capítulo 9. La venta como liderazgo. El líder más grande es quien mejor vende su visión.
La mayoría de la gente piensa que vender es convencer. Pero los verdaderos líderes saben que vender es inspirar. No se trata de cerrar una transacción, sino de abrir una transformación. Cada gran movimiento en la historia, desde una empresa hasta una causa social, nació de alguien que supo vender una idea con convicción. Porque todo liderazgo es, en el fondo, un acto de venta, pero no de productos, sino de propósito. John Maxwell lo decía con una simpleza desarmante. El liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y si lo piensas bien, influir es vender. Cada vez que logras que alguien confíe, actúe, se sume o crea, estás vendiendo. No manipulas, no presionas, solo muestras una visión tan clara que los demás quieren ser parte de ella. Vender como líder significa convertir una intención en una inspiración. Es dejar de hablar solo de lo que ofreces y empezar a hablar de por qué eso importa. Es pasar de vender beneficios a vender significado. La gente puede olvidar tus palabras, pero nunca olvida cómo los hiciste sentir. El vendedor que aprende a pensar como un líder deja de hablar de precios y empieza a hablar de propósito, porque los precios se comparan, pero los propósitos se sienten. El liderazgo en las ventas no depende de lo que dices, sino de lo que representas. Steve Jobs no vendía teléfonos, vendía una forma de pensar. Elon Musk no vende autos, vende una visión del futuro. Y aunque sean ejemplos globales, el principio es universal. Los grandes líderes no ofrecen cosas, ofrecen posibilidades. Vender como líder también implica responsabilidad emocional. Significa cuidar la energía con la que inspiras a los demás. Un líder no arrastra, eleva. Y para elevar, primero debe creer profundamente en lo que dice. Nadie sigue a alguien que duda de su propio mensaje. Aquí tienes una estrategia práctica. Antes de hablar con un cliente, con tu equipo o con una audiencia, hazte 3 preguntas. ¿Estoy convencido de lo que estoy ofreciendo? ¿Entiendo cómo esto mejora la vida de la otra persona? ¿Mi energía comunica confianza o necesidad? Si tus respuestas son claras, tu mensaje será magnético. Pero si dudas, se nota. Porque el liderazgo no se impone con gritos, se transmite con certeza. Otro ejemplo inspirador es el de Blanca Treviño, presidenta de SoftTech, una de las empresas tecnológicas más influyentes de América Latina. Comenzó en una época en la que muy pocas mujeres ocupaban roles de liderazgo empresarial. En lugar de intentar convencer a los mercados, vendió una visión, la de una empresa mexicana capaz de competir globalmente con excelencia, ética y talento. Hoy, su liderazgo es reconocido en todo el mundo, no por lo que dice, sino por lo que representa. Eso es lo que diferencia a un líder de un simple vendedor. El líder no habla de sí mismo, habla de la misión. No busca atención, busca impacto. Y por eso sus palabras no suenan vacías, suenan verdaderas. Cuando logras vender con liderazgo, tu cliente deja de verte como un vendedor y te ve como un guía. Alguien que no quiere cerrar una venta, sino abrir un camino. La gente no sigue a quien tiene todas las respuestas. Sigue a quien los hace creer que pueden encontrarlas juntos. Por eso, cada vez que te sientes frente a alguien para vender, recuerda, no estás ahí para convencerlo de comprarte. Estás ahí para mostrarle quién puede convertirse si lo hace. Esa es la diferencia entre manipular y liderar. Y si alguna vez dudas de tu capacidad para inspirar, piensa en esto. Todos los grandes líderes comenzaron vendiendo algo pequeño. Una idea, una visión, una esperanza. Nadie nace influyente. Se entrena vendiendo convicción cada día. Vender es liderar con propósito. Y liderar es servir con el corazón. Cuando hablas desde la verdad, las personas sienten tu integridad.
Y cuando las personas sienten tu integridad, la venta se convierte en consecuencia. Recuerda esto, los grandes vendedores no cambian mentes, cambian percepciones. No cierran tratos, abren destinos. Porque vender con propósito no se trata de ganar dinero, se trata de generar movimiento. Y ese movimiento, cuando nace del alma, no se detiene. En el próximo capítulo, conocerás el manifiesto del vendedor consciente, una mirada final sobre cómo vive, piensa y actúa alguien que ha transformado la venta en su forma de servir al mundo. Capítulo 10. El manifiesto del vendedor consciente. Cuando sabes vender, ya no vendes. Transformas. Imagina despertar una mañana y saber que ya no necesitas convencer a nadie, porque tu sola presencia inspira confianza. Tus palabras transmiten verdad, y tu energía vende incluso antes de hablar. Ese es el nivel del vendedor consciente. No se enfoca en la venta, se enfoca en la conexión, no busca clientes, busca personas, no trabaja por comisiones, trabaja por propósito. El vendedor consciente entiende que la venta no es una habilidad, es una forma de vida. Todo lo que haces, todo lo que dices y todo lo que piensas está vendiendo algo: tu actitud, tu visión, tu carácter. Cada día estás comunicando al mundo si eres alguien en quien se puede confiar o alguien que aún duda de sí mismo. Un vendedor inconsciente repite frases vacías. Uno consciente elige palabras que elevan. Un vendedor inconsciente teme al rechazo. Uno consciente entiende que cada no es una bendición disfrazada. Un vendedor inconsciente depende del resultado. Uno consciente disfruta el proceso. Porque el éxito no está en cerrar una venta, está en abrir un camino de confianza. El vendedor consciente no habla desde la escasez, habla desde la certeza. No corre detrás del dinero. Deja que el dinero lo siga a él. Porque ha comprendido algo que la mayoría aún no. El dinero es energía, y esa energía fluye hacia quien irradia valor. En su día a día, el vendedor consciente empieza por venderse a sí mismo. Se mira al espejo y se convence de que merece prosperar. No espera a sentirse listo. Actúa con fe, aunque tiemble. Entiende que si no cree en su propio mensaje, nadie más lo hará. Su primera venta, cada mañana, es su mentalidad. Luego, vende confianza a los demás. Cada conversación es una oportunidad para sembrar esperanza, para hacer que alguien se sienta más capaz, más importante, más visto. Porque vender no es transferir un producto, es transferir emoción. No se trata de lo que entregas, sino de lo que provocas. El vendedor consciente es paciente. Sabe que las relaciones valen más que las transacciones. No cierra hoy lo que puede cultivar para siempre. Sabe que el cliente que confía regresa y que el éxito no es velocidad, sino permanencia. Su lenguaje es simple, su presencia es firme y su propósito es claro: servir con excelencia. No necesita gritar para hacerse notar. Su coherencia habla más fuerte que cualquier discurso. Y cuando llega el éxito porque llega, no olvida su misión. Sabe que vender no era el fin, sino el medio para aprender a comunicar, a conectar, a liderar. El medio para descubrir que toda persona, sin importar su oficio, es en realidad un vendedor de sueños, de ideas, de posibilidades. El vendedor consciente ha comprendido el secreto que mueve el universo. Lo que das, regresa multiplicado. Si das confianza, recibirás confianza. Si das valor, recibirás valor. Si das miedo, recibirás miedo. Por eso, elige conscientemente qué energía estás vendiendo hoy. Y aquí termina este audiolibro. Pero no tu entrenamiento. Porque ahora sabes que vender es mucho más que ganar dinero. Es ganar influencia, propósito
y libertad. Si este contenido encendió algo dentro de ti, no te detengas aquí. Escucha los otros audiolibros del canal. El arte de hablar con cualquiera, para que tus palabras abran puertas donde antes había muros. El arte de hablarte con poder, para que tu mente sea tu mejor aliada y no tu peor enemiga. Crea hábitos, destruye excusas, para convertir la disciplina en el cimiento de tu riqueza. Invierte en ti hoy y el dinero vendrá mañana, para recordar que el negocio más rentable siempre serás tú. Y muchos más que seguirán expandiendo tu poder personal, mental y financiero. Porque al final, vender no es un trabajo, es una forma de crecer. Cada palabra que dices, cada emoción que entregas y cada acción que eliges, es una venta silenciosa de quién eres. Haz que el mundo te compre sin esfuerzo, simplemente siendo la mejor versión de ti.